Nadie te avisó cuando te sentaste hoy. Esa silla, la que se siente completamente normal, es en este momento uno de los objetos cinéticamente más activos del universo conocido. Estás girando más rápido que la velocidad del sonido. Estás orbitando a 30 veces la velocidad de una bala. Tu galaxia entera está siendo arrastrada lateralmente a 630 kilómetros por segundo hacia algo tan enorme que no nos dimos cuenta de que existía hasta los años 80. 7 capas de movimiento apiladas una sobre otra, todas invisibles, todas simultáneas, todas reales. Esta noche trazamos cada una de ellas, y al final hacemos la pregunta que nadie puede responder todavía. Si hay una octava capa, algo que arrastra a todo nuestro universo visible, ¿a dónde nos está llevando? Ponte cómodo. Esto llega hasta el borde mismo. Parte 1. La silla no está quieta. Esto es algo que nadie te dijo cuando te sentaste hoy. La silla debajo de ti, el suelo debajo de ella, el edificio que lo rodea todo, nada de eso está quieto, ni de lejos. De hecho, ahora mismo, sin ninguna sensación de movimiento en absoluto, tu cuerpo está participando en 7 movimientos distintos y simultáneos, cada uno apilado sobre el anterior, cada uno más extremo que el que le precede, y la velocidad combinada de todos ellos es tan superior a cualquier cosa para la que tu sistema nervioso fue diseñado que tu cerebro simplemente ha archivado toda la situación bajo la categoría de no me estoy moviendo y ha seguido con su día. Es una descripción literal de tu situación física actual. Y lo extraño, lo que me trae de vuelta a este tema cada vez que creo haberlo procesado completamente, no es la velocidad en sí, es el hecho de que no puedes sentir nada de ello, ni una sola capa. Estás sentado en lo que podría ser el objeto cinéticamente más activo en tu entorno inmediato. Una silla que se precipita a través del cosmos a velocidades que vaporizarían cualquier nave espacial que hayamos construido jamás. Y la experiencia de estar sentado en ella es exactamente tan aburrida y carente de eventos como siempre ha sido. Sientes tu propio peso, quizá un poco de molestia en la espalda, la temperatura de la habitación, y eso es todo. El universo se mueve a tu alrededor, a través de ti, y contigo a velocidades que se considerarían ciencia ficción si estuvieran asociadas a cualquier cosa hecha por el ser humano. Y tú no sientes absolutamente nada. De eso trata esta noche, no solo de la velocidad, de su invisibilidad, porque esto es lo que quiero trazar esta noche, con cuidado y por completo. Quiero guiarte por cada capa medible de movimiento en la que tu cuerpo está incrustado en este momento. Vamos a empezar por el suelo y avanzar hacia afuera, la rotación de la Tierra, la órbita de la Tierra, el camino del Sol alrededor de la Vía Láctea, la deriva del Sol a través del vecindario interestelar local, la lenta caída de la Vía Láctea hacia su colisión inevitable con Andrómeda, el movimiento entero del grupo local hacia algo enorme que solo descubrimos que existía en los años 80, y después la expansión del espacio mismo, que es un tipo de movimiento tan extraño que apenas merece la misma palabra. Y cuando hayamos apilado las 7 capas una sobre otra, quiero hablar de la octava, la capa que nadie puede medir todavía. La posibilidad, y es una posibilidad real discutida por físicos y cosmólogos reales ahora mismo, de que todo nuestro universo observable, todo lo que podemos ver en todas las direcciones, la esfera completa de 46.000 millones de años luz de existencia, que representa la totalidad del conocimiento humano sobre lo que hay ahí afuera, pueda estar moviéndose en relación con algo que no podemos detectar, no podemos alcanzar y quizá nunca podamos confirmar. Y quiero empezar destruyendo una palabra. La palabra es quietud, porque la quietud resulta ser no es un estado del universo. Es una ilusión local, una conveniencia perceptiva, una historia que tu cerebro se cuenta a sí mismo para que puedas funcionar sin parálisis existencial cada vez que intentas sentarte tranquilamente. Vamos a desmontarla. La silla en la que estás sentado ahora mismo se mueve. Llegaremos a exactamente cuán rápido en un momento, pero primero quiero que notes algo. La razón por la que no lo sientes no es que el movimiento sea pequeño.
La razón por la que no lo sientes es que tu cuerpo solo puede percibir aceleración, cambios en la velocidad, no la velocidad en sí. Este es uno de los hechos más importantes y contraintuitivos de toda la física, y tiene un nombre. Se llama el principio de equivalencia. Y Galileo ya estaba apuntando hacia él mucho antes de que Einstein lo formalizara. Si estás en un tren moviéndose a una velocidad perfectamente constante sobre una vía perfectamente lisa, no puedes saber desde dentro del tren si te estás moviendo o no. Puedes mirar por la ventana y comprobarlo. Puedes sentir los baches y las curvas. Pero la velocidad pura, suave, constante, tu sistema nervioso no tiene receptor para ella. Simplemente no la registra. Y por eso cada capa de movimiento que estamos a punto de apilar sobre ti ha permanecido invisible durante toda tu vida. No porque no esté ocurriendo, porque está ocurriendo demasiado suavemente como para que lo notes. La rotación de la Tierra. Esta es la primera capa, y es la que menos sorprende a la gente sobre el papel, pero tiende a golpearles más fuerte una vez que realmente hacen los números. La Tierra rota una vez cada 24 horas. Suena casi aburrido dicho así. Pero vamos a traducirlo a algo con lo que tu cuerpo pueda trabajar. La circunferencia de la Tierra en el Ecuador es de aproximadamente 40.000 kilómetros. Si divides esa distancia entre 24 horas, obtienes una velocidad de rotación de aproximadamente 1.670 kilómetros por hora en el Ecuador, 1.670. La velocidad del sonido a nivel del mar es de aproximadamente 1.235 kilómetros por hora. Lo que significa que el suelo bajo tus pies, asumiendo que estés en cualquier lugar cerca del Ecuador, se está moviendo ahora mismo más rápido de lo que el sonido de tu propia voz puede viajar a través del aire por encima de él. Déjame darte un segundo con eso. Estás sentado sobre una superficie que se mueve más rápido que el sonido, no en un cohete, no en un avión de combate, en una silla, en una habitación, y no sientes nada. Esa velocidad sí disminuye a medida que te mueves hacia los polos porque estás cubriendo un círculo más pequeño en la misma cantidad de tiempo. A la latitud de Madrid o de la Ciudad de México está alrededor de 1.300 kilómetros por hora. En los polos cae a casi cero. Pero el principio es el mismo en todas partes. Estás sobre una esfera que gira y la rotación es lo bastante rápida como para que, si el planeta se detuviera de golpe, todo lo que hay en su superficie saldría despedido hacia adelante a la velocidad que la superficie tenía en esa latitud. Edificios, océanos, todo, como un coche estrellándose contra un muro. La gravedad de la Tierra es lo bastante fuerte como para que esto no ocurra cuando las velocidades fluctúan ligeramente. Pero como experimento mental, ilustra la escala bruta de la energía en la que todos estamos inmersos ahora mismo. Y aquí está la pieza histórica que creo que lo hace aún más interesante. Durante la mayor parte de la historia humana, la idea de que la Tierra estaba rotando no solo era incorrecta, se consideraba obviamente incorrecta, intuitiva, visceral, obviamente incorrecta. Porque aquí está la objeción que personas inteligentes y educadas plantearon durante siglos. Si la Tierra gira tan rápido, ¿por qué no lo sentimos? ¿Por qué no salen los objetos volando de la superficie? ¿Por qué un pájaro que alza el vuelo no aterriza en un lugar diferente? No eran preguntas tontas. Eran extrapolaciones razonables de la experiencia cotidiana. Si haces girar una pelota con barro encima, el barro sale volando. Si estás en una atracción de feria giratoria, sientes la rotación inmediatamente. Así que el argumento de que la rotación de la Tierra era indetectable parecía para muchos demostrar que no estaba ocurriendo. Lo que esas personas no entendían, y lo que tardó siglos en articularse correctamente, es que el cuerpo humano no detecta velocidad, detecta cambios en la velocidad. Si todo a tu alrededor está rotando al mismo ritmo, no sientes la rotación, no sientes nada. La sensación solo aparece durante los cambios, durante la aceleración, durante el frenado, durante el tirón de un giro. La rotación suave y constante es invisible,
y la rotación de la Tierra es asombrosamente suave. Tan suave que los mejores instrumentos que tuvimos durante siglos no podían detectarla directamente. La primera demostración verdaderamente convincente llegó en 1851 en París, cuando un físico llamado Léon Foucault colgó un péndulo de 67 metros de la cúpula del Panteón. Un péndulo, una vez puesto en movimiento, Mantiene su plano de oscilación respecto al espacio inercial. no le importa la Tierra debajo de él. Simplemente oscila. Así que si la Tierra está rotando, el suelo debajo del péndulo debería rotar mientras el péndulo sigue oscilando en la misma dirección. Y eso es exactamente lo que pasó. A lo largo de las horas, la dirección aparente de oscilación del péndulo rotó lentamente, trazando un círculo por el suelo. El suelo estaba rotando debajo de él. La Tierra estaba girando. Podías verlo ocurrir en tiempo real, en una catedral de París, con una esfera de latón en un cable. Ya no había forma de discutirlo. Hoy podemos hacerlo considerablemente mejor que el péndulo de Foucault. Los giroscopios láser de anillo, instrumentos que usan dos haces de luz láser viajando en direcciones opuestas alrededor de un circuito cerrado, pueden detectar la rotación de la Tierra con una precisión extraordinaria. Son tan sensibles que pueden detectar las diminutas variaciones en la velocidad de rotación de la Tierra causadas por patrones climáticos, el movimiento de placas tectónicas e incluso la lenta transferencia de momento angular entre la atmósfera y la Tierra sólida. La Tierra no rota a una velocidad perfectamente constante. Oscila, se frena, ocasionalmente se acelera ligeramente, y podemos medir estos cambios con una precisión de microsegundos por día. Hay una cosa más sobre la rotación de la Tierra que merece un momento de atención antes de seguir adelante, y es cómo ha cambiado con el tiempo. La rotación de la Tierra no es fija. Se está frenando. La atracción gravitacional de la Luna crea protuberancias de marea en los océanos de la Tierra, y mientras la Tierra rota bajo esas protuberancias, la fricción gradualmente drena energía de la rotación de la Tierra y la transfiere a la órbita de la Luna, empujando a la Luna ligeramente más lejos de nosotros con el tiempo. La tasa actual de desaceleración es de aproximadamente 1,78 milisegundos por siglo. Suena diminuto, pero extrapólalo hacia atrás y llegas a una conclusión genuinamente notable. Cuando la Tierra era muy joven, hace unos 4.500 millones de años, un día en la Tierra duraba alrededor de 6 horas. 6 horas. 4 rotaciones por día. El cielo pasaba de día a noche y otra vez a día mientras todavía estabas en tu primera reunión de la mañana. La vida ha evolucionado enteramente dentro de una rotación que se frena gradualmente. Y sigue frenándose ahora, mientras estamos sentados aquí, incrementalmente, imperceptiblemente, pero mediblemente es la capa 1, la rotación de la Tierra. 1.670 kilómetros por hora en el Ecuador, más lenta en los polos, invisible para el cuerpo, medible con láseres y gradualmente desacelerándose hacia un futuro tan distante que no puedes imaginarlo de forma significativa. Y esto es lo que quiero que retengas mientras pasamos a la capa 2. Esto, lo que le tomó a la humanidad siglos aceptar, el movimiento tan extremo que excede la velocidad del sonido. El movimiento que ahora podemos medir al microsegundo. Esta es la capa más pequeña de la pila. Esta es la cosa más lenta que tu cuerpo está haciendo ahora mismo. Lo que viene a continuación va a ser una conversación completamente diferente. Parte 2. La primera grieta. La Tierra gira debajo de ti. Hemos establecido la rotación. Hemos establecido que estás sentado sobre una superficie que se mueve más rápido que el sonido, que tu cuerpo no puede detectarlo, que le tomó a la humanidad más de 15 siglos después de que los griegos propusieran un modelo heliocéntrico, demostrar realmente que el suelo bajo nuestros pies estaba girando. Hemos establecido que incluso esto, el más intuitivo y más debatido de nuestros movimientos, el más cercano a la escala humana, es completamente invisible para los sentidos.
Y ahora quiero ir un paso más allá dentro de la rotación misma antes de dejarla, porque hay más aquí que solo el número de velocidad. El efecto Coriolis. Probablemente hayas escuchado este término antes. Quizá hayas escuchado el mito popular de que determina en qué dirección gira el agua al irse por el desagüe de una bañera, lo cual no es realmente cierto a escalas domésticas. A ese tamaño, las condiciones iniciales del agua importan mucho más que la fuerza de Coriolis. Pero a la escala de los sistemas climáticos, a la escala de las corrientes oceánicas, a la escala de los proyectiles de artillería viajando decenas de kilómetros a través del aire, el efecto Coriolis no es una corrección menor, es un moldeador fundamental del mundo que ves cada día. Esto es lo que está pasando. Cuando estás de pie en la tierra y lanzas un objeto, o cuando una masa de aire comienza a moverse a través de la superficie, ambos están sobre una plataforma giratoria. Pero diferentes latitudes se mueven a diferentes velocidades. El Ecuador se mueve a 1670 kilómetros por hora. En algún lugar más cercano a los polos, la superficie se mueve mucho más lentamente. Así que cuando el aire se precipita desde una región de alta presión hacia una de baja presión, no viaja en línea recta respecto al suelo. El suelo debajo se está rotando y el aire, que lleva la velocidad de rotación de donde partió, se desvía hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur. El resultado es que los grandes sistemas climáticos, los ciclones, los huracanes, las masivas estructuras espirales que ves en las imágenes de satélite de la Tierra desde el espacio, no están girando en espiral porque algo los esté agitando. Están girando en espiral porque existen sobre una esfera giratoria y la rotación curva su trayectoria en espiral. Esto es la rotación de la Tierra expresada en la forma de las nubes. Cada huracán que se ha formado jamás en el Atlántico, cada tifón en el Pacífico, cada sistema masivo de baja presión que ha descargado lluvia sobre un continente, todos ellos llevan la huella de la misma rotación que silenciosamente te arrastra a través del espacio ahora mismo. La rotación tiene consecuencias. Se escribe en el mundo a nuestro alrededor y simplemente no siempre reconocemos la caligrafía. El mismo efecto desvía los proyectiles de artillería. Durante la Primera Guerra Mundial, los cañones de largo alcance, del tipo que disparaba proyectiles a distancias de 30 o 40 kilómetros, tenían que considerar el efecto Coriolis en sus cálculos de puntería. A distancias cortas es despreciable, pero dispara un proyectil a alta velocidad a lo largo de una distancia lo bastante grande y la rotación de la Tierra debajo de él lo desviará del objetivo en una cantidad significativa. Los hombres que calculaban esas trayectorias entendían a cierto nivel que el suelo se estaba moviendo bajo la trayectoria de vuelo del proyectil, que la rotación de la Tierra era una variable en una ecuación sobre donde aterrizaría un trozo de metal. Y los giroscopios láser de anillo modernos, los mismos instrumentos que ahora miden la velocidad de rotación de la Tierra con precisión tan extraordinaria, son descendientes de este mismo entendimiento. Se usan en sistemas de navegación inercial en aviones, submarinos y naves espaciales. Funcionan disparando dos haces láser en direcciones opuestas alrededor de un circuito cerrado. Si el sistema está rotando, los dos haces recorren distancias ligeramente diferentes y llegan ligeramente desfasados. Esa diferencia de fase, medida con precisión extrema, te dice exactamente cuán rápido y en qué dirección estás rotando, sin necesidad de referencia externa. Pero volvamos a la pregunta central, volvamos a la quietud, porque el péndulo de Foucault probó la rotación ante un público del siglo XIX y el giroscopio láser de anillo la prueba ante uno del siglo XXI, pero en ningún caso la prueba se traduce en sensación. El péndulo oscila, el giroscopio mide, tu cuerpo se sienta en la silla y no reporta nada inusual, velocidad sin sensación, movimiento sin experiencia, y esto es lo más importante sobre la capa 1 antes de pasar a la capa 2. No ningún número particular, no ningún efecto particular, sino el principio que subyace a todo.
El movimiento es real, sientas o no lo sientas. Tu experiencia de quietud no es evidencia de quietud real, es evidencia de velocidad compartida y suave. Y la razón por la que esto importa es que estamos a punto de multiplicar la velocidad por un factor que hace que la rotación de la Tierra parezca un paseo lento. Hay un número más que quiero dejarte antes de seguir. La rotación de la Tierra se está frenando. Lo hemos establecido, 1,78 milisegundos por siglo. Es una desaceleración a paso de tortuga, imperceptible en cualquier escala de tiempo humana. Pero a lo largo de miles de millones de años ya ha frenado de un día de 6 horas a uno de 24, y continuará. En un futuro extraordinariamente distante, estamos hablando de escalas de tiempo que hacen que la edad actual del universo parezca una pausa para el café. La rotación de la Tierra podría frenarse hasta el punto en que un día iguale a un mes. La misma cara apuntando siempre a la Luna, atrapada por marea de la misma forma en que la Luna ya lo está respecto a nosotros. Perderíamos nuestros patrones climáticos tal como los conocemos. Perderíamos nuestros huracanes impulsados por Coriolis. Perderíamos todo lo que viene de la rotación. Ese es el futuro de la capa 1. Pero ahora mismo, girando a 1670 kilómetros por hora en el Ecuador, más rápido que el sonido, invisible, medible, real. Es la cosa más lenta de nuestra lista. Vamos a la capa 2. Parte 3. El momento de la bala, la órbita de la Tierra. El sistema solar tiene una forma, no es un disco plano con un punto en el medio y un único círculo a su alrededor, como parece en la mayoría de los diagramas de los libros de texto. Es un sistema tridimensional dinámico de objetos ajustándose constantemente a la gravedad de los demás, trazando elipses que nunca son exactamente iguales dos veces. Pero para nuestros propósitos, para entender la velocidad de la Tierra específicamente, lo que más importa es esto. La Tierra orbita el Sol a una distancia media de aproximadamente 150 millones de kilómetros, completando una órbita completa entre 160 y 5,25 días, y haciéndolo a una velocidad media de aproximadamente 29,78 kilómetros por segundo. 29,78 kilómetros por segundo. Vamos a ralentizar eso hasta algo que puedas sostener. Una bala de fusil sale de un rifle militar estándar a aproximadamente 900 a 1000 metros por segundo. Llamémoslo 1 kilómetro por segundo en números redondos. La Tierra se mueve a 29,78 kilómetros por segundo. Eso es casi 30 veces más rápido que una bala. Tu silla, la silla en la que estás sentado ahora mismo, la que se siente completamente estacionaria, se mueve a través del espacio a aproximadamente 30 veces la velocidad de una bala de fusil. Y ha estado haciendo esto durante 4.500 millones de años continuamente, sin frenar nunca, sin detenerse a repostar, sin generar sensación alguna en nada que haya vivido jamás sobre su superficie. Hay un fenómeno astronómico que nos permitió medir realmente esta velocidad, y es uno de mis ejemplos favoritos de cómo la observación cuidadosa produce una conclusión revolucionaria. Se llama aberración estelar y fue descubierta por un astrónomo inglés llamado James Bradley en 1727. Esto es lo que notó. Cuando observas una estrella a través de un telescopio, la estrella no aparece exactamente donde esperarías si la Tierra estuviera estacionaria. Aparece ligeramente desplazada en la dirección del movimiento de la Tierra. La cantidad del desplazamiento corresponde exactamente a la relación entre la velocidad orbital de la Tierra y la velocidad de la luz. Bradley notó que las posiciones de las estrellas se desplazaban a lo largo del año, recorriendo una pequeña elipse mientras la Tierra se movía alrededor del Sol, y dedujo correctamente que esto se debía a que la Tierra estaba en movimiento. La analogía que más ayuda a la gente es la lluvia. Imagina que estás de pie bajo una lluvia perfectamente vertical que cae recta hacia abajo. Si estás quieto, sostienes el paraguas directamente sobre tu cabeza.
Pero si empiezas a caminar, la lluvia parece venirte en ángulo, ligeramente desde delante, y tienes que inclinar el paraguas hacia adelante para mantenerte seco. No has cambiado la lluvia, no has cambiado el paraguas. Cambiaste tu velocidad y la dirección aparente de la lluvia cambió con ella. La aberración estelar de Bradley es exactamente esto. La Tierra está caminando bajo la lluvia de luz estelar y las estrellas aparecen ligeramente desplazadas en la dirección en la que caminamos. Y el tamaño del desplazamiento le dijo precisamente cuán rápido se movía la Tierra. Quiero tomarme un momento para la historia aquí, porque importa. La idea de que la Tierra se mueve alrededor del Sol, el heliocentrismo, fue propuesta en la antigua Grecia. Aristarco de Samos, alrededor del 240 a.C., argumentó que el Sol era el centro del sistema solar y que la Tierra se movía a su alrededor. Por su esfuerzo fue más o menos ignorado durante casi 2000 años. El modelo geocéntrico de Ptolomeo, la Tierra en el centro y todo lo demás girando alrededor, dominó la astronomía occidental hasta el siglo XVI. No fue solo conservadurismo cultural o religioso lo que mantuvo el geocentrismo. Los argumentos físicos contra el movimiento de la Tierra parecían genuinamente convincentes. Si la Tierra se mueve, ¿por qué no lo sentimos? Si la Tierra se mueve, ¿por qué los objetos lanzados al aire no caen en un lugar diferente? ¿Por qué no vemos desplazamientos de paralaje en las estrellas? Eran preguntas reales que los geocentristas planteaban y no tenían malas respuestas. Copérnico publicó su modelo heliocéntrico en 1543. El año de su muerte, habiendo guardado el manuscrito durante años por razones que parecen haber sido en parte políticas y en parte incertidumbre. Galileo fue puesto bajo arresto domiciliario por la Inquisición por apoyarlo. Kepler refinó las órbitas de círculos a elipses e introdujo las leyes del movimiento planetario entre 1609 y 1619. Newton unificó todo bajo la gravedad en 1687, proporcionando finalmente un mecanismo, no solo una descripción, de por qué los planetas orbitan como lo hacen. De Aristarco a Newton, aproximadamente 2000 años, para que una idea que era correcta la primera vez fuera finalmente probada y aceptada. Y las recompensas, lo que finalmente confirmamos después de todo ese tiempo, es una órbita a 29,78 kilómetros por segundo, 30 veces la velocidad de una bala. Una órbita que traza una elipse, lo que significa que la Tierra no está siempre a la misma distancia del Sol. En el perihelio, que ocurre alrededor del 3 de enero de cada año, la Tierra está a aproximadamente 147 millones de kilómetros del Sol y moviéndose ligeramente más rápido que el promedio, cerca de 30,3 kilómetros por segundo. En el afelio, alrededor del 4 de julio, la Tierra está a aproximadamente 152 millones de kilómetros del Sol y moviéndose ligeramente más lento, cerca de 29,3 kilómetros por segundo. La diferencia es real y medible, pero lo bastante pequeña como para que la experimentemos como estaciones, que en realidad son causadas por la inclinación del eje, no por la distancia orbital. Un hecho que todavía sorprende a mucha gente. Aquí tienes una forma de sentir la escala de esto que encuentro que genuinamente afecta a la gente cuando realmente se detiene a descansarlo. A 29,78 kilómetros por segundo, la Tierra cubre su propio diámetro, 12.742 kilómetros, en aproximadamente 7 minutos. En el tiempo que te toma preparar una taza de café de principio a fin, la Tierra se mueve a través de una distancia igual a su propio ancho. Mientras dormías anoche, la Tierra se movió aproximadamente 860.000 kilómetros. Eso es más del doble de la distancia de la Tierra a la Luna. Recorrido mientras dormías. Cada noche durante 4.500 millones de años. Y esto es lo que esta capa le hace al hilo central de lo que estamos construyendo esta noche. La capa 1, la rotación de la Tierra, era 1.670 kilómetros por hora. La capa 2, la órbita de la Tierra, son más de 107.000 kilómetros por hora.
Acabas de saltar por un factor de más de 60, y la experiencia sensorial de ambas es idéntica, cero absoluto, nada. Quietud completa reportada fielmente por un sistema nervioso que nunca estuvo equipado para detectar ninguna de las dos. Cuanto más profundo es el movimiento, más invisible se vuelve. Cuanto más rápido se mueve la silla, más quieta se siente. Y no hemos terminado de añadir capas. Porque aquí está la cosa. El Sol, el objeto alrededor del cual la Tierra orbita, el objeto respecto al cual todo ha sido relativo hasta ahora, no está quieto. Parte 4. El Sol no está quieto. Todo de lo que hemos hablado hasta ahora ha sido movimiento respecto al Sol. La Tierra gira, la Tierra orbita, y esas velocidades son reales y extremas e invisibles. Pero hemos estado usando el Sol como nuestro punto de referencia, y aquí es donde se vuelve genuinamente incómodo. El Sol no es un punto fijo. El Sol no está sentado en el centro del sistema solar esperando pacientemente a que los planetas den la vuelta otra vez. El Sol se mueve. El sistema solar entero, cada planeta, cada luna, cada asteroide, cada cometa, las sondas Voyager, la sonda solar Parker, todo está siendo arrastrado a través del espacio a una velocidad que empequeñece todo lo de la lista hasta ahora. El Sol orbita el centro de la Vía Láctea. Específicamente orbita la región alrededor de Sagitario A asterisco, el agujero negro supermasivo que se encuentra en el centro galáctico, a aproximadamente 26.000 años luz de nosotros. La velocidad orbital del Sol alrededor del centro galáctico es de aproximadamente 220 a 240 kilómetros por segundo. Llamémoslo 230, una estimación intermedia razonable. 230 kilómetros por segundo. Acabamos de pasar de la velocidad orbital de la Tierra de 29,78 kilómetros por segundo a la velocidad orbital galáctica del Sol de 230 kilómetros por segundo. Multiplicamos por casi 8, y cada capa anterior, la rotación, la órbita, sigue ocurriendo simultáneamente, todavía apilada debajo de esta nueva velocidad. Tu silla ahora lleva las 3 a la vez, y la tercera sola se mueve 8 veces más rápido que la velocidad que ya se sentía incomprensible. Para hacer 230 kilómetros por segundo, algo concreto. La sonda solar Parker, que se convirtió en el objeto más rápido jamás construido por el ser humano cuando alcanzó velocidades de aproximadamente 192 kilómetros por segundo durante sus acercamientos solares más cercanos en 2024, es más lenta que la velocidad a la que tu silla está siendo transportada alrededor del centro de la Vía Láctea ahora mismo. La cosa más rápida que la humanidad ha lanzado jamás al espacio. Una máquina que construimos específicamente para ir rápido, diseñada, probada y optimizada para sobrevivir la atmósfera del Sol, no puede seguir el ritmo del movimiento ordinario del sistema solar a través de la galaxia. Construimos la cosa más rápida que los humanos jamás han fabricado, y todavía es superada por la velocidad orbital casual de una estrella que nunca ha intentado ir a ningún lado. El año galáctico, la cantidad de tiempo que le toma al Sol completar una órbita completa alrededor de la Vía Láctea, es de aproximadamente 225 a 250 millones de años. Llamémoslo 230 millones porque nos gustan los números redondos. El Sol tiene unos 4.500 millones de años. Eso significa que ha completado aproximadamente 19 a 20 órbitas de la Vía Láctea desde que nació, 19 o 20 años galácticos. Cuando el Sol comenzó su órbita actual, su vuelta número 20, la que está dando ahora mismo, la vida más compleja en la Tierra eran los primeros dinosaurios. Cuando el Sol comenzó su vuelta número 19, no había dinosaurios, no había mamíferos todavía. Estábamos en algún punto del período pérmico, antes del gran evento de extinción que eliminó a más del 90% de las especies de la Tierra. Una órbita de la galaxia atrás, la extinción del pérmico todavía estaba en el futuro. 2 órbitas atrás, los primeros bosques estaban apareciendo en tierra firme.
5 órbitas atrás, los primeros peces estaban experimentando con arrastrarse fuera del agua. 20 órbitas atrás, nada. El Sol no existía todavía. El sistema solar no existía. Lo que lo precedió todavía se estaba condensando de los restos de estrellas más viejas. Somos jóvenes. Estamos solo en nuestra vuelta número 20 alrededor de una galaxia que ha estado girando durante más de 13.000 millones de años. Hay una capa adicional dentro de esta capa que no quiero saltarme. El Sol no orbita la Vía Láctea en un simple círculo plano. Sube y baja como un delfín moviéndose a través del agua. El Sol oscila por encima y por debajo del plano galáctico mientras orbita. El disco galáctico, la estructura plana de la Vía Láctea que ves como la banda brillante de estrellas cruzando el cielo nocturno, tiene un plano medio gravitacional. El Sol a veces está encima de él, a veces debajo, oscilando con un periodo de aproximadamente 60 a 70 millones de años. Ahora mismo, los astrónomos creen que el Sol está ligeramente al norte del plano medio galáctico y moviéndose más en esa dirección antes de que eventualmente curve de vuelta. ¿Por qué importa esto? Porque algunos investigadores han especulado, y quiero enfatizar que esto es especulativo, no confirmado, que esta oscilación vertical a través del plano galáctico podría estar correlacionada con periodos de bombardeo cometario aumentado u otras perturbaciones al sistema solar, que a su vez podrían estar correlacionadas con eventos de extinción masiva en la Tierra. La cronología es aproximada y correlación no es causalidad, y la estructura de la Vía Láctea es lo bastante desordenada como para que la hipótesis tenga complicaciones serias. Pero la idea de que el camino ondulante del Sol a través de la galaxia podría haber influido en la historia de la vida en la Tierra al sumergir periódicamente al sistema solar en regiones de mayor densidad de material interestelar, esa idea no está descartada. Se debate activamente. Es una conversación en cursos en la astrofísica y comienza con la simple observación de que el Sol no solo orbita la galaxia, sino que lo hace en una elegante y lenta onda tridimensional. Y todo esto, la órbita galáctica, la oscilación vertical, el movimiento entero del Sol a través de la Vía Láctea, que está superpuesto a la órbita de la Tierra, que está superpuesta a la rotación de la Tierra. Tu silla está haciendo las tres simultáneamente. La tercera capa sola es 8 veces más rápida que la segunda. Y todavía no hemos terminado, porque mientras el Sol orbita el centro galáctico, también se mueve respecto a sus vecinos inmediatos, las estrellas locales, de una manera que es distinta de su órbita galáctica. Y esa distinción abre un tipo completamente nuevo de movimiento del que hablar. Parte 5. El viento interestelar que no puedes sentir. Hay un concepto en astronomía llamado el estándar local de reposo. Es aproximadamente la velocidad promedio de las estrellas en el vecindario galáctico inmediato del Sol. Las estrellas que están lo bastante cerca de nosotros como para que su movimiento a través de la galaxia sea representativo de nuestra región. Cuando mides la velocidad del Sol respecto a este estándar local de reposo, obtienes aproximadamente 13,4 kilómetros por segundo. Esta es la velocidad peculiar del Sol, su movimiento individual a través del vecindario, separado de y adicional a la órbita galáctica general. Piensa en ello como pensarías en personas en una escalera mecánica. La escalera representa la órbita galáctica, llevando a todos en la misma dirección a aproximadamente la misma velocidad. Pero las personas individuales en la escalera también están caminando a su propio paso, adelantándose entre sí, desviándose a la izquierda o a la derecha, moviéndose a ritmos ligeramente diferentes. 13,4 kilómetros por segundo es la velocidad de caminata del Sol en la escalera galáctica. Pero hay otra capa aquí, algo más específico y más físico. Y aquí es donde entra el medio interestelar. El espacio entre las estrellas no está vacío. Este es uno de esos hechos que la gente acepta intelectualmente, pero que rara vez digiere completamente. El espacio entre estrellas contiene gas, polvo, partículas cargadas, campos magnéticos, radiación.
Un medio tenue pero real a través del cual el Sol y su sistema solar se están moviendo actualmente. Y la nube específica que estamos atravesando ahora tiene un nombre. Se llama la nube interestelar local, a veces llamada la pelusa local, y el Sol se mueve a través de ella a aproximadamente 22 a 26 kilómetros por segundo. Hemos estado dentro de esta nube durante algún periodo entre 45.000 y 150.000 años, y la abandonaremos en algún punto en los próximos 10.000 a 20.000 años. Momento en el cual entraremos en una región diferente del espacio interestelar llamada la nube G. ¿Cómo lo sabemos? De varias maneras, pero una de las más convincentes es una misión de la NASA llamada IBEX, el explorador de la frontera interestelar. IBEX detecta átomos neutros que fluyen hacia el sistema solar desde el espacio interestelar. Estos átomos, principalmente hidrógeno, helio, oxígeno y neón, viajan hacia adentro desde fuera de la heliosfera. Y midiendo su dirección, velocidad y composición, podemos caracterizar el medio interestelar a través del cual nos movemos. Es un poco como sacar la mano por la ventana de un coche en movimiento para sentir el viento. Excepto que la ventana es el límite del sistema solar, el coche es el Sol y todos sus planetas, y el viento está hecho de gas interestelar. Y después está la Voyager 1. Lanzada en 1977, la Voyager 1 cruzó la heliopausa, el límite donde el viento solar del Sol da paso al espacio interestelar, en 2012, convirtiéndose en el primer objeto hecho por humanos en entrar en el espacio interestelar. Lo que encontró no fue nada. Encontró una región de densidad de plasma aumentada, campo magnético más intenso y un límite definible entre el entorno creado por la producción del Sol y el medio interestelar general. La heliosfera, la esfera de influencia del Sol, la burbuja de viento solar que rodea el sistema solar entero, no es solo un concepto abstracto. Es una estructura física real y se mueve a través del medio interestelar como un barco a través del agua, creando una onda de choque en la dirección de viaje. Este es el Sol como vehículo, no solo orbitando, no solo subiendo y bajando, sino arando activamente a través de material rodeado por una burbuja magnética, dejando una cola detrás en la dirección de donde vinimos, presionando hacia adelante en nuevo territorio interestelar cada segundo. El sistema solar entero es un barco, y siempre ha estado en movimiento. Y aquí está el hilo que trae esto de vuelta a lo que estamos construyendo esta noche. Nada de esto, ni la órbita galáctica, ni la deriva interestelar, ni el movimiento a través de la nube interestelar local genera sensación alguna en la Tierra. Ningún viento, ninguna resistencia, ninguna turbulencia. Estamos incrustados dentro de la heliosfera, dentro de la burbuja, y la burbuja misma es lo que interactúa con el medio interestelar. Somos pasajeros dentro de un pasajero, dentro de un pasajero, y cada contenedor a nuestro alrededor es invisible y silencioso. Apilemos lo que llevamos hasta ahora. Rotación de la Tierra, 1670 kilómetros por hora. Velocidad orbital de la Tierra, 107.000 kilómetros por hora. Órbita galáctica del Sol, aproximadamente 828.000 kilómetros por hora. Movimiento del Sol a través de la nube interestelar local, 80.000 a 93.000 kilómetros por hora adicionales. Estas no son velocidades alternativas, son acumulativas, todas ocurren a la vez. Y nos quedan 2 capas mayores por añadir antes de llegar siquiera al mayor movimiento medido. Y después de eso hablaremos del que puede que no sea medible en absoluto. Parte 6. La colisión lenta que ya está ocurriendo. En una noche despejada en el hemisferio norte, si sabes dónde mirar, y es genuinamente fácil una vez que alguien te lo señala, puedes encontrar la galaxia de Andrómeda a simple vista. Aparece como una mancha tenue de luz apenas más brillante que el cielo de fondo en la constelación de Andrómeda, no lejos del gran cuadrado de Pegaso. No es dramática, no parece gran cosa, pero esa mancha tenue es una colección de aproximadamente 1 billón de estrellas, haciéndola sustancialmente más grande
que la propia Vía Láctea, y actualmente está en curso de aproximación directa hacia nosotros. Andrómeda se acerca a la Vía Láctea a aproximadamente 110 kilómetros por segundo. Los astrónomos han sabido que se acercaba desde 1912, cuando Besto Slipher, trabajando en el observatorio Lowell en Arizona, midió su espectro y descubrió que la luz de Andrómeda estaba corrida al azul. El corrimiento al rojo significa que algo se aleja. El corrimiento al azul significa que algo se acerca. La luz de Andrómeda está comprimida, acortada, empujada hacia el extremo azul del espectro porque Andrómeda se acerca a nosotros con cada segundo que pasa. La colisión predicha, o más precisamente, la fusión predicha, se estima que ocurrirá en aproximadamente 4.500 millones de años. Estas escalas temporales son tan grandes que la palabra predicha se siente casi extraña. Es menos una predicción que un evento programado, una fecha ya fijada en el calendario cósmico. La dinámica gravitacional de dos galaxias acercándose entre sí a esta distancia y velocidad deja muy poco margen para alternativas. Andrómeda viene. La Vía Láctea no es capaz de apartarse del camino. La fusión ocurrirá. Pero aquí está la idea equivocada que casi todos tienen sobre este evento cuando lo escuchan por primera vez. La fusión de dos galaxias no se parece a una colisión en la forma en que normalmente imaginamos las colisiones. Las estrellas están extraordinariamente lejos unas de otras en relación con su propio tamaño. La distancia media entre estrellas en nuestra región de la Vía Láctea es de aproximadamente 4 a 5 años luz. El diámetro de una estrella como el Sol es de unos 1,4 millones de kilómetros. Si redujeras el Sol al tamaño de una canica de aproximadamente 1 centímetro, la estrella vecina más cercana estaría a aproximadamente 300 kilómetros de distancia. Así de dispersa es la distribución estelar. Cuando dos galaxias se fusionan, la gran mayoría de las estrellas en ambas galaxias nunca se acercarán siquiera entre sí. Las galaxias se atravesarán mutuamente e interactuarán gravitacionalmente, pero las colisiones estelares reales serán extraordinariamente raras. Lo que pasará es esto: la interacción gravitacional perturbará las estructuras orbitales de ambas galaxias. Las estrellas serán lanzadas a nuevas órbitas. Las nubes de gas de ambas galaxias colisionarán. Las nubes de gas sí llenan el espacio mucho más densamente que las estrellas, y esas colisiones desencadenarán enormes oleadas de formación estelar, encendiendo ambas galaxias con estrellas jóvenes, calientes y brillantes. El objeto combinado oscilará y se distorsionará durante cientos de millones de años antes de eventualmente asentarse en una nueva galaxia fusionada. Una estructura que los astrónomos han empezado a llamar Milcómeda, un nombre que es a partes iguales funcional y un poco encantador. La fusión en sí está a 4.500 millones de años de distancia, pero el movimiento está ocurriendo ahora. Andrómeda ya está más cerca de nosotros de lo que estaba ayer. Esto no es un evento futuro en el sentido de algo que no ha comenzado todavía. Es un proceso en curso actualmente en marcha, añadiendo otra capa a la pila de movimientos en la que tu cuerpo ya está incrustado. Un momento más, antes de seguir. Los fotones que golpean tus ojos cuando miras a esa mancha tenue dejaron su fuente hace aproximadamente 2,5 millones de años. Cuando esa luz comenzó su viaje hacia ti, Homo sapiens no existía todavía. Nuestros ancestros eran homínidos tempranos, posiblemente Homo habilis, fabricando herramientas de piedra toscas en el este de África. El cerebro humano anatómicamente moderno, la configuración específica de neuronas y redes que está procesando esta frase ahora mismo, no estaba presente todavía en ningún lugar de la Tierra. Y la luz que esos ancestros nunca vieron, que ningún ser humano ha visto jamás hasta esta noche, porque ha estado viajando durante 2,5 millones de años, esa luz golpea tu ojo cuando echas un vistazo a una mancha en el cielo en una noche despejada. Estás recibiendo un mensaje de antes de tu especie, de antes de tu lenguaje, de antes de que el fuego fuera controlado o las piedras fueran talladas con intención.
No estás mirando un objeto estacionario. Estás mirando la fuente de la luz que salió hace 2,5 millones de años, y esa fuente ha estado moviéndose hacia ti a 110 kilómetros por segundo todo este tiempo. Tú te mueves hacia ella se mueve hacia ti. El pasado está en tus ojos, el presente está en las matemáticas, y el futuro, la fusión, ya se está escribiendo en las ecuaciones gravitacionales que ninguna galaxia puede reescribir. No eres un observador fuera de este proceso. Estás dentro de él, moviéndote, siempre moviéndote. Parte 7. La dirección de todo. El dipolo del fondo cósmico de microondas. Si quieres encontrar lo más cercano que el universo ofrece a un marco de referencia absoluto, un punto de referencia contra el cual todo otro movimiento podría en principio medirse, no miras a las estrellas, no miras a las galaxias, no miras a ninguna de las estructuras familiares que hemos estado discutiendo esta noche, miras a la luz más antigua en existencia. Miras algo que ha estado viajando desde antes de que la Tierra se formara, antes de que el Sol se encendiera, antes de que la Vía Láctea tuviera su forma actual. Miras el fondo cósmico de microondas, y lo que nos dice sobre nuestro propio movimiento es una de las mediciones más precisas y silenciosamente inquietantes de la historia de la ciencia. Construyamos esto correctamente porque merece el tratamiento completo. El fondo cósmico de microondas es radiación que llena el universo entero. No solo nuestra región, no solo nuestra galaxia. Cada centímetro cúbico de espacio en el universo observable, y presumiblemente mucho más allá, está bañado en esta radiación. Es un remanente de una era aproximadamente 380,000 años después del Big Bang, cuando el universo se había enfriado lo suficiente como para que algo notable ocurriera. Antes de ese punto, el universo era tan caliente y denso que los electrones y los protones no podían combinarse. Cada vez que intentaban formar un átomo de hidrógeno, un fotón de alta energía inmediatamente destrozaba el átomo. El universo era un plasma opaco, impenetrable a la luz. Los fotones no podían viajar libremente. Estaban atrapados, rebotando en una niebla de partículas cargadas, incapaces de escapar. Y entonces, a medida que el universo se expandió y enfrió por debajo de una temperatura crítica de aproximadamente 3000 Kelvin, los electrones y protones finalmente se combinaron en átomos de hidrógeno neutros. La niebla se levantó, los fotones se liberaron, fluyeron hacia afuera en todas las direcciones y han estado viajando libremente desde entonces, durante aproximadamente 13.800 millones de años. Los detectamos hoy como radiación de microondas, llegando desde todas las direcciones en el espacio. La expansión del universo los ha estirado enormemente durante esos 13.800 millones de años, desplazándolos de la luz visible que eran cuando fueron liberados hasta la parte de microondas del espectro, enfriándolos de 3000 Kelvin a aproximadamente 2725 Kelvin. Solo unos pocos grados por encima del cero absoluto. Eso es frío. Es extraordinariamente frío. Y el fondo cósmico de microondas llega a esa temperatura con una uniformidad que inicialmente pareció casi sospechosa para los astrónomos que lo cartografiaron cuidadosamente por primera vez. Mira en una dirección y es 2725 Kelvin. Mira en una dirección completamente diferente en el lado opuesto del cielo y sigue siendo 2725 Kelvin. El fondo cósmico de microondas tiene la misma temperatura donde quiera que mires con una precisión de aproximadamente una parte en 100, pero el fondo cósmico de microondas no es perfectamente uniforme. Es casi perfectamente uniforme, pero ese casi está haciendo una cantidad enorme de trabajo en esa frase. Hay fluctuaciones diminutas de temperatura a lo largo del cielo, y estas fluctuaciones contienen una cantidad extraordinaria de información sobre el universo temprano. Y entre todas las fluctuaciones hay una que es particularmente relevante para lo que estamos haciendo esta noche. Una que nos dice no sobre el universo temprano, sino sobre nosotros mismos, sobre nuestro propio movimiento,
sobre a dónde vamos ahora mismo. Cuando cartografías el fondo cósmico de microondas a lo largo del cielo entero con cuidado, como hizo el telescopio espacial Planck con extraordinaria precisión durante su periodo operativo entre 2009 y 2013, encuentras un patrón de gran escala muy específico. Una mitad del cielo es muy ligeramente más caliente que la otra mitad. No dramáticamente, no de una forma que pudieras ver con tus ojos o que aparecería sin una calibración cuidadosa. La diferencia de temperatura es de aproximadamente 3,36 milikelvin. 3 milésimas de grado. Un lado del cielo es 3 milésimas de grado más caliente que el otro lado. Ese es un número tan pequeño que parece que debería carecer de significado, pero no carece de significado. Es una de las mediciones más importantes de la cosmología, porque hay una explicación física muy específica para ello, y esa explicación nos dice exactamente a qué velocidad y en qué dirección nos estamos moviendo. La explicación es el efecto Doppler. ¿Has experimentado el efecto Doppler? Cada vez que una ambulancia o un tren ha pasado a tu lado, la sirena suena más aguda cuando el vehículo se acerca. Las ondas sonoras están siendo comprimidas frente al vehículo, aumentando su frecuencia, y más grave cuando se aleja, porque las ondas se estiran detrás. La misma física se aplica a la luz. Si te mueves hacia una fuente de luz, las ondas de luz frente a ti se comprimen, desplazándose hacia el extremo azul del espectro y llevan ligeramente más energía que si estuvieras estacionario. Si te alejas de una fuente de luz, las ondas detrás de ti se estiran, desplazándose hacia el extremo rojo del espectro, llevando ligeramente menos energía. Más energía significa mayor temperatura, menos energía significa menor temperatura. Así que cuando el fondo cósmico de microondas aparece ligeramente más caliente en un lado del cielo y ligeramente más frío en el otro, lo que te está diciendo es que nos estamos moviendo. El lado más caliente es la dirección hacia la que nos dirigimos. El lado más frío es la dirección de la que venimos. Estamos comprimiendo los fotones del fondo cósmico de microondas frente a nosotros y estirando los que están detrás. Y Planck midió esa simetría con una precisión que honestamente todavía me impresiona cada vez que pienso en ello. Medir diferencias de temperatura de millonésimas de grado a lo largo del cielo entero, separar la señal del fondo cósmico de microondas de cada otra fuente de radiación de microondas entre nosotros y el borde del universo observable, requirió calibración de instrumentos y técnicas de análisis de datos que representan parte de la ciencia de precisión más fina que los humanos han hecho jamás. Y lo que esa precisión extraordinaria produjo es este número, 369,82 kilómetros por segundo. Esa es nuestra velocidad total respecto al fondo cósmico de microondas, en la dirección de la constelación de Leo, 369,82 kilómetros por segundo. Esta no es la velocidad de la Tierra respecto al Sol. Esta no es la velocidad del Sol respecto al centro galáctico. Esta es la velocidad total combinada acumulativa de todo. La rotación de la Tierra, la órbita de la Tierra, el movimiento galáctico del Sol, nuestro movimiento dentro del grupo local, nuestro movimiento hacia Andrómeda, nuestro movimiento hacia el gran atractor, todo sumado como un único vector, una única flecha apuntando hacia Leo, diciéndonos que esta es la dirección neta y la velocidad de nuestro viaje respecto a la luz más antigua del universo. Es, como dije al principio, lo más cercano que la física ofrece actualmente a una medición de movimiento absoluto. No porque el fondo cósmico de microondas sea metafísicamente estacionario, no lo es, y volveremos a eso, sino porque representa una distribución de energía tan antigua y uniforme que medir tu velocidad respecto a ella es lo más cerca que podemos operativamente llegar a medir la velocidad respecto al universo mismo. Ahora bien, aquí es donde la historia deja de ser limpia y empieza a ser interesante. En años recientes, los astrónomos han intentado verificar esta medición usando un método completamente independiente. La lógica es directa.
Si el fondo cósmico de microondas nos dice correctamente que nos movemos a 369 kilómetros por segundo en una dirección específica, entonces ese movimiento debería ser detectable de otras formas también. Específicamente, debería aparecer en la distribución de galaxias lejanas a lo largo del cielo. Si te mueves a través de un universo que contiene galaxias distribuidas más o menos uniformemente en todas las direcciones, deberías ver ligeramente más galaxias en la dirección hacia la que te mueves y ligeramente menos en la dirección de la que te alejas. Este patrón esperado se llama el dipolo de radio, el equivalente en distribución de galaxias del dipolo del fondo cósmico de microondas, y debería coincidir con la medición del fondo cósmico de microondas tanto en dirección como en magnitud. Cuando los investigadores midieron el dipolo de radio usando grandes catálogos de galaxias lejanas que emiten ondas de radio, compilados de múltiples sondeos del cielo, la dirección era efectivamente consistente con la medición del fondo cósmico de microondas, la misma dirección hacia Leo, como se esperaba, pero la magnitud no era consistente. El dipolo de radio era aproximadamente 2 a 4 veces más grande de lo esperado a partir de la velocidad del fondo cósmico de microondas. Había significativamente más fuentes de radio en la dirección de nuestro movimiento de lo que el dipolo del fondo cósmico de microondas solo predecía. No un poco más, 2 a 4 veces más. Eso no es un error de redondeo de calibración. Es una discrepancia genuina, significativa, reproducible a lo largo de múltiples conjuntos de datos independientes y múltiples equipos de investigación que no estaban colaborando entre sí. Esta es la anomalía del dipolo de radio. No está resuelta. Está ahí en la literatura publicada ahora mismo, siendo activamente examinada, reexaminada, debatida y modelada. Algunos investigadores sostienen que es un artefacto de medición. Otros argumentan que la señal es real, que ha aparecido consistentemente en demasiados conjuntos de datos independientes como para descartarla fácilmente como artefacto, y que si es real, implica que nuestro movimiento a través del universo no está completamente caracterizado por el dipolo del fondo cósmico de microondas, o que la distribución de materia a gran escala en el universo es más asimétrica de lo que el modelo estándar predice. Una aclaración más antes de avanzar porque importa filosóficamente. El dipolo del fondo cósmico de microondas se describe como lo más cercano a un marco de referencia absoluto. Y he estado usando un lenguaje que implica que medir contra el fondo cósmico de microondas es como medir contra el universo mismo. Pero eso es una conveniencia operativa, no una verdad profunda. El fondo cósmico de microondas no es estacionario en ningún sentido absoluto. Refleja la distribución de materia en el universo temprano, que en sí misma no estaba en reposo. Llamar al fondo cósmico de microondas un marco de reposo es útil de la misma manera en que llamar al nivel del mar una referencia para la altitud es útil. Es una referencia compartida, consistente y medible que permite comparaciones significativas. No es el cimiento de la realidad. No hay cimiento de la realidad en este sentido. No hay un marco desde el cual todo otro movimiento pueda medirse como absoluto. Einstein nos mostró esto y el universo no ha ofrecido un contraejemplo desde entonces. Lo que el fondo cósmico de microondas nos da es la mejor referencia que tenemos, la distribución de energía más grande, más antigua y más uniforme a la que podemos acceder. Y respecto a ella, nos movemos a 369,82 kilómetros por segundo hacia Leo. Y la capa que hace que ese número parezca pequeño es lo que viene a continuación. Parte 8. El gran atractor y la Niaquea. En los años 80, un grupo de astrónomos conocidos informalmente como los 7 samuráis, un nombre que se dieron a sí mismos al parecer sin ninguna timidez, lo cual respeto enormemente, estaban intentando resolver un problema que había estado silenciosamente irritando a la comunidad cosmológica durante años. Las galaxias en nuestra región local del universo no se movían como se suponía que debían hacerlo.
El modelo estándar de la época era bastante claro en sus predicciones. Las galaxias deberían moverse alejándose unas de otras más o menos uniformemente, arrastradas por la expansión del universo, con pequeñas desviaciones locales causadas por interacciones gravitacionales con cúmulos y grupos cercanos. Ordenado, predecible, el tipo de comportamiento que un universo bien portado debería producir. Los datos no eran ordenados, no eran predecibles, y al universo, resulta ser, no le interesaba particularmente portarse bien. Lo que los 7 samuráis encontraron, trabajando con catálogos de velocidades de galaxias con las herramientas disponibles en esa era, fue un flujo coherente a gran escala, no dispersión aleatoria, no pequeñas desviaciones locales, un flujo. Un movimiento dirigido y organizado de galaxias a lo largo de una región sustancial del espacio. Todas tirando en aproximadamente la misma dirección. Todas moviéndose como si estuvieran siendo atraídas hacia algo. Algo grande, algo masivo, algo que generaba una influencia gravitacional lo bastante poderosa como para organizar el movimiento de cúmulos de galaxias a lo largo de cientos de millones de años luz. Y la parte exasperante, la parte que hizo de este descubrimiento uno de los episodios más extraños en la historia de la astronomía moderna, fue que no podían verlo. La fuente de esta influencia gravitacional se encontraba casi directamente detrás del plano de la Vía Láctea, oculta detrás del polvo y gas del disco de nuestra propia galaxia. La Vía Láctea estaba bloqueando la vista de la cosa que la estaba atrayendo. Esta región de oscurecimiento tiene un nombre. Los astrónomos la llaman la zona de evitación. Es la franja del cielo donde el propio material de la Vía Láctea, el polvo interestelar, las nubes de gas, la pura densidad de estrellas en el plano galáctico, absorbe y dispersa la luz de los objetos más allá, haciendo la observación extragaláctica efectivamente imposible en luz visible. El gran atractor, como los 7 samuráis nombraron a su gigante gravitacional invisible, se encontraba casi precisamente dentro de esta zona. Podían ver su influencia en las galaxias que lo rodeaban a ambos lados, de la misma forma en que puedes inferir la forma de una roca en un río, observando cómo la corriente se distorsiona a ambos lados, aunque la roca misma esté bajo el agua e invisible. Pero ver la fuente directamente no era posible con las herramientas de la época. Hizo falta un tipo diferente de luz para ver a través de la cortina de la Vía Láctea. Las ondas de radio y las observaciones de rayos X penetran el polvo interestelar mucho más efectivamente que la luz visible, y a medida que los astrónomos desarrollaron mejores sondeos de radio y rayos X del cielo, pudieron mirar a través de la zona de evitación y comenzar a identificar lo que había detrás. Lo que encontraron, centrado en una región a aproximadamente 220 millones de años luz, en la dirección de la constelación de Centauro, fue un cúmulo de galaxias masivo designado Abell 3627, también conocido como el cúmulo de Norma. Es un verdadero peso pesado, una concentración rica y densa de galaxias, gas caliente y materia oscura. El tipo de estructura que se gana su reputación gravitacional. Pero aquí es donde la historia se expandió más allá de lo que los 7 samuráis habían imaginado originalmente. Las observaciones y análisis posteriores revelaron que el cúmulo de Norma, masivo como es, no es toda la historia. El gran atractor no es un objeto único. Es un punto de referencia gravitacional dentro de una arquitectura mucho más grande. Una región que contiene múltiples concentraciones masivas fluyendo unas hacia otras, incrustadas dentro de una superestructura tan enorme que ponerle un nombre propio tomó hasta 2014. Ese nombre es Laniakea, y merece un momento. El nombre fue elegido por el equipo que formalmente definió el supercúmulo, liderado por el astrónomo Brent Tully de la Universidad de Hawái, trabajando con datos de un sondeo de velocidades de galaxias llamado el proyecto Cosmic Flows. Laniakea es una palabra hawaiana que significa cielo inconmensurable, y quien quiera que tomara esa decisión de nomenclatura entendió la tarea. Laniakea es un supercúmulo,
no solo un cúmulo de galaxias, sino un cúmulo, una colección de grupos y cúmulos de galaxias, todos conectados por los hilos invisibles del flujo gravitacional. Abarca aproximadamente 520 millones de años luz. Deja que ese número repose un segundo, 520 millones de años luz. La luz viajando a 300.000 kilómetros por segundo, la cosa más rápida que cualquier cosa en el universo puede moverse, tardaría 520 millones de años en cruzar esta estructura de lado a lado. Cuando ese viaje comenzara, la vida más compleja en la Tierra eran simples organismos marinos. La vida multicelular apenas había comenzado. Toda la historia de los animales complejos, de las plantas colonizando la Tierra, de los insectos y los reptiles y los mamíferos y los humanos y todo lo que jamás hemos hecho, todo eso cabe dentro del tiempo que le tomaría a un rayo de luz cruzar la estructura que llamamos hogar. La Niaquea contiene aproximadamente 100.000 galaxias. Su masa total se estima en alrededor de 10 elevado a la 17 masas solares. Un 1 seguido de 17 ceros, cada cero representando otro factor de 10 más allá de la ya incomprensible masa del Sol. La Vía Láctea, con sus 200.000 a 400.000 millones de estrellas, es una de esas 100.000 galaxias. Nuestro grupo local, las aproximadamente 80 galaxias, incluyendo la Vía Láctea, Andrómeda y Triángulo que forman nuestro vecindario gravitacional inmediato, se encuentra en el borde exterior de la Niaquea. No estamos cerca del centro, no estamos en una posición privilegiada dentro de la estructura. Estamos en las afueras, los suburbios de un supercúmulo, y estamos fluyendo hacia adentro. Esa palabra, fluyendo, es la clave de cómo el equipo de Thule definió y cartografió realmente la Niaquea, y el método merece entenderse porque es genuinamente elegante. Tomaron mediciones de velocidad para miles de galaxias y separaron cada medición en dos componentes. El primero es la velocidad de recesión, la velocidad a la que la galaxia se aleja de nosotros debido a la expansión del universo, que es predecible a partir de la distancia de la galaxia y la constante de Hubble. El segundo componente es la velocidad peculiar. Cualquier movimiento adicional que la galaxia tenga además de la expansión universal, causado por influencias gravitacionales locales. Las velocidades peculiares son la parte interesante. Te dicen en qué dirección la gravedad está atrayendo a cada galaxia, independientemente de la expansión. Y cuando el equipo de Thule cartografió las velocidades peculiares de miles de galaxias a lo largo de una gran región del cielo, vieron algo que se parecía inconfundiblemente a un patrón de drenaje, como un mapa de cuencas hidrográficas donde cada arroyo y río y tributario se remonta a la misma cuenca. Las velocidades peculiares de las galaxias a lo largo de la Niaquea todas fluyen hacia adentro, hacia la región del gran atractor, en flujos coherentes que convergen en el mismo centro gravitacional. La Niaquea es una cuenca cósmica, y todo en ella, incluidos nosotros, es agua fluyendo hacia el desagüe. La velocidad de ese flujo para nuestro grupo local es de aproximadamente 630 kilómetros por segundo. 630. Quiero apilar esto contra todo lo que hemos cubierto esta noche, porque la comparación es genuinamente impactante. La rotación de la Tierra en el ecuador es de unos 0,5 kilómetros por segundo. La velocidad orbital de la Tierra es 29,78 kilómetros por segundo, ya 60 veces más rápida que la rotación. La velocidad orbital galáctica del Sol es aproximadamente 230 kilómetros por segundo, 8 veces más rápida que la órbita de la Tierra. Nuestra velocidad total medida contra el fondo cósmico de microondas es 369 kilómetros por segundo, incorporando todas esas capas previas. Y ahora el flujo hacia el gran atractor y el centro gravitacional de la Niaquea, 630 kilómetros por segundo. Casi hemos duplicado otra vez. Y nada de ello, ni 1 kilómetro por segundo, genera sensación alguna en tu cuerpo. Hay una pieza más que añadir aquí.
Fue propuesta en 2017 por un equipo de investigadores, incluyendo a Yehuda Hoffman. La propuesta es que nuestro movimiento hacia el gran atractor no solo está siendo impulsado por el atractor tirando de nosotros, también está siendo impulsado por algo empujándonos desde la dirección opuesta. En la región del cielo directamente opuesta al gran atractor hay un enorme vacío cósmico, una región donde la materia está significativamente menos concentrada que el promedio cósmico. Los vacíos no atraen, son infradensos, y el efecto de una región infradensa sobre la materia circundante es, en un sentido gravitacional, equivalente a un empuje. La materia fluye lejos de los vacíos hacia regiones más densas, de la misma forma en que el aire fluye de alta presión a baja presión en la atmósfera. Este vacío fue nombrado el repulsor dipolar, y el equipo de Hoffman argumentó que contribuye aproximadamente en igual medida a nuestro movimiento a gran escala que el propio gran atractor. No solo estamos siendo atraídos hacia una cosa, estamos siendo empujados desde el otro lado simultáneamente. Un sistema cósmico de empuje y atracción operando a lo largo de cientos de millones de años luz, moviendo tu cuerpo a 630 kilómetros por segundo a través del universo ahora mismo, silenciosamente y completamente sin tu conocimiento. Este es el mayor movimiento coherente que la ciencia humana ha logrado cartografiar con éxito. Más allá de este límite, el lenguaje del movimiento en el sentido convencional empieza a descomponerse, porque lo que viene a continuación no son galaxias moviéndose a través del espacio. No es la gravedad curvando trayectorias a lo largo de millones de años luz. Lo que viene a continuación es algo más fundamental y en cierto sentido más extraño que cualquier cosa de la que hemos hablado hasta ahora. Lo que viene a continuación es el movimiento del propio espacio. Parte 9. El espacio mismo se mueve. En 1929, Edwin Hubble publicó un artículo que hizo algo que ningún artículo científico había hecho antes, y muy pocos han hecho desde entonces. No solo añadió un dato al cuadro existente del universo, disolvió el cuadro existente por completo y lo reemplazó con algo para lo que nadie había estado psicológicamente preparado. Lo que Hubble mostró, usando observaciones de galaxias lejanas hechas en el observatorio Mount Wilson en California, fue que esas galaxias se alejaban de nosotros, no algunas de ellas, no la mayoría, todas ellas, en todas las direcciones, a todas las distancias. Y no solo eso, se alejaban más rápido cuanto más lejos estaban. Una galaxia al doble de distancia retrocedía al doble de velocidad. Una galaxia a 10 veces la distancia retrocedía a 10 veces la velocidad. Pero la justicia histórica exige una corrección. 2 años antes de la confirmación observacional de Hubble, en 1927, un sacerdote católico belga y físico llamado Georges Lemaitre había derivado la misma relación teóricamente, y no recibió el crédito que su prioridad merecía durante varias décadas. Lemaitre fue, por todos los testimonios, una figura notable. Un hombre que no veía contradicción entre su fe y su física, y cuya física era extraordinaria. Fue Lemaitre quien propuso por primera vez lo que ahora llamamos el Big Bang, describiéndolo como el universo expandiéndose desde un átomo primigenio. Tenía razón, y fue insuficientemente reconocido, y la historia ha estado lentamente corrigiendo ambas cosas. La relación se llama ahora la ley de Hubble-Lemaitre. Pero la implicación de esa ley, la cosa que la hace tan conceptualmente desorientadora incluso ahora, casi un siglo después de que fue establecida, no es solo que las galaxias se mueven, es qué tipo de movimiento están haciendo. Porque aquí está la cosa. Si todas las galaxias en todas las direcciones retroceden de nosotros, la interpretación ingenua es que estamos en el centro de alguna explosión enorme con todo volando hacia afuera desde nuestra ubicación. Pero esa interpretación tiene un problema inmediato. Significaría que ocupamos una posición central especial en el universo.
Y cuando los astrónomos miraron los datos desde la perspectiva de cualquier otra galaxia, modelando cómo se vería la expansión si estuviera sentado en una galaxia diferente, en cualquier otro lugar del universo encontraron el mismo patrón. Desde cualquier lugar del universo, todas las demás galaxias retroceden proporcionalmente a la distancia. No hay centro, no hay borde. No hay un único punto desde el cual todo está volando hacia afuera. La interpretación correcta, la que Lemaitre y de forma independiente el matemático ruso Alexander Friedman habían deducido de las ecuaciones de relatividad general de Einstein, es que el espacio mismo se está expandiendo. Las galaxias no se mueven a través del espacio alejándose unas de otras. El espacio está creciendo entre ellas. Las distancias aumentan no porque las galaxias viajen, sino porque el medio en el que están incrustadas se está estirando. Y esta distinción, que podría sonar como hilar demasiado fino filosóficamente, resulta tener enormes consecuencias físicas. La teoría especial de la relatividad de Einstein establece, con extraordinario respaldo experimental, que nada puede moverse a través del espacio más rápido que la luz. Ninguna partícula, ninguna señal, ninguna información de ningún tipo puede recorrer la distancia entre dos puntos en el espacio a una velocidad que exceda los aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Esto no es una limitación de ingeniería, no es algo que mejor tecnología pudiera superar. Es una característica fundamental de la estructura del espacio-tiempo, tan profunda y no negociable como cualquier ley que la física haya producido jamás. Pero, y esto es crítico, este límite se aplica al movimiento a través del espacio. No se aplica a la expansión del espacio mismo. El espacio no es una cosa moviéndose a través del espacio. Es la arena en la que el movimiento ocurre. Y a la arena se le permite crecer sin límite de velocidad asociado. La consecuencia de esto es algo que, cuando lo escuchas por primera vez, suena como si tuviera que estar mal. Hay galaxias en el universo observable que actualmente retroceden de nosotros más rápido que la velocidad de la luz. No unas pocas, de hecho, la mayoría del universo observable, todo más allá de una distancia de aproximadamente 14.000 millones de años luz, está actualmente retrocediendo de nosotros a velocidades superlumínicas. El espacio entre nosotros y esas galaxias se expande más rápido de lo que la luz puede cruzarlo. Y esto no viola la relatividad porque esas galaxias no se mueven a través del espacio más rápido que la luz. Están aproximadamente estacionarias en sus regiones locales del espacio. Es el espacio entre nosotros el que crece más rápido de lo que la luz puede recorrerlo. Esto lleva directamente a una de las características más conceptualmente impactantes del universo en el que vivimos: el horizonte cosmológico. Hay una distancia actualmente estimada en aproximadamente 16.000 millones de años luz, más allá de la cual si enviáramos una señal luminosa hoy, esa señal nunca llegaría. No porque el destino sea demasiado lejano en un sentido absoluto, sino porque la expansión del espacio entre nosotros y el destino es lo bastante rápida como para que la señal nunca gane terreno. Sería como intentar caminar hacia un destino en una cinta de correr que va hacia atrás más rápido de lo que puedes caminar hacia adelante. Nunca llegarías. La señal viajaría para siempre y nunca cerraría la brecha. Esto significa que estamos efectivamente aislados dentro de una burbuja. No por muros, no por ninguna barrera física, por velocidad. El universo más allá de nuestro horizonte de eventos continúa existiendo, continúa expandiéndose, continúa evolucionando. Simplemente no podemos comunicarnos con él y él no puede comunicarse con nosotros. Y la burbuja se encoge con el tiempo en el sentido de que más y más galaxias que actualmente podemos observar se aceleran alejándose de nosotros y eventualmente cruzarán el horizonte, volviéndose permanentemente inalcanzables. El cielo nocturno del futuro lejano será más oscuro y más vacío que el nuestro. El universo se volverá más solitario, una galaxia a la vez, impulsado por una expansión que no muestra señales de detenerse.
lo que nos trae al descubrimiento que genuinamente sacudió a la comunidad física en 1998 y que les ganó a sus descubridores el Premio Nobel de Física en 2011. Dos equipos de investigación independientes, uno liderado por Saul Perlmutter, otro liderado por Brian Schmidt y Adam Rees, estaban usando un tipo específico de estrella que explota llamada supernova de tipo Ia como candela estándar para medir distancias cósmicas. Las supernovas de tipo Ia son útiles para esto porque todas explotan con aproximadamente el mismo brillo intrínseco, lo que significa que midiendo cuán brillantes parecen desde la Tierra, puedes calcular cuán lejos están. Los equipos estaban usando esta técnica para medir la tasa de expansión del universo en diferentes puntos de la historia cósmica, esperando encontrar que la expansión se estaba frenando. La gravedad, después de todo, debería estar desacelerando la expansión con el tiempo. Toda esa materia tirando de toda esa otra materia, gradualmente frenando el movimiento hacia afuera. Lo que encontraron en cambio fue que la expansión se estaba acelerando, no frenando, acelerando. Las galaxias más lejanas retrocedían más rápido de lo esperado, no más lento. La expansión del universo no estaba siendo frenada por la gravedad. Algo estaba superando a la gravedad en las mayores escalas e impulsando la expansión a ir más y más rápida con el tiempo. Ese algo fue bautizado como energía oscura y actualmente constituye aproximadamente el 68% del contenido energético total del universo. La materia ordinaria, de lo que tú, la Tierra, las estrellas y cada galaxia están hechos, representa solo un 5%. La materia oscura, el andamiaje gravitacional invisible que mantiene unidas a las galaxias, representa aproximadamente el 27%. La energía oscura, la cosa que acelera la expansión del universo, representa el 68%. Somos una nota a pie de página del 5% en el presupuesto energético de un universo dominado por cosas que no podemos detectar directamente. Sabemos que la energía oscura existe porque sin ella las observaciones de supernovas no tienen sentido. Sabemos que constituye el 68% de la energía del universo porque los números solo cuadran cuando la incluyes en esa proporción, pero no sabemos qué es. Y en 2025, el instrumento espectroscópico de energía oscura DESI publicó resultados del mapa tridimensional más completo de la estructura a gran escala del universo jamás ensamblado, cubriendo 11.000 millones de años de historia cósmica y decenas de millones de galaxias. Los datos son extraordinarios en su alcance y precisión. Y lo que sugieren tentativamente con las cautelas que siempre acompañan a los resultados preliminares es que la energía oscura podría no ser constante. Podría estar evolucionando. La densidad de energía del vacío, la cosa que impulsa la expansión, podría haber sido más débil en el universo temprano y más fuerte más recientemente, o podría estar cambiando en algún otro patrón que los datos actuales apenas están empezando a resolver. Tu silla no está siendo separada de la Vía Láctea por esta expansión porque la gravedad local mantiene al grupo local unido contra la expansión a estas escalas. Pero todo más allá del grupo local está siendo arrastrado lejos, y a distancias más allá de aproximadamente 14.000 millones de años luz, está siendo arrastrado más rápido de lo que la luz puede cruzar la brecha. El universo se vuelve menos alcanzable cada segundo. Esa es la séptima capa, es la última que podemos medir, y lo que nos deja, de pie al borde de lo que la física puede actualmente alcanzar, es una pregunta en lugar de una respuesta. Parte 10. La grieta en el modelo. Hay un número que está manteniendo despierta por las noches a una porción significativa de la comunidad cosmológica, no metafóricamente. Hay investigadores reales en instituciones reales que han pasado años verificando y reverificando sus instrumentos, sus canales de datos, sus procedimientos de calibración, sus métodos estadísticos, buscando el error que haría desaparecer este número. Y el error no se ha encontrado, el número permanece, y el número no debería existir. El número es 576.
Esa es la significancia estadística actual, medida en desviaciones estándar, del desacuerdo entre dos mediciones independientes de la misma cosa. La cosa que se mide es la constante de Hubble, la tasa a la que el universo se está expandiendo. Es uno de los números más fundamentales de la cosmología, describe el latido del universo, y no podemos ponernos de acuerdo en cuál es. El primer método funciona localmente. Usas la escalera de distancias cósmicas. El valor de este método, más recientemente refinado por la colaboración SH0S liderada por Adam Ries, es de aproximadamente 73 kilómetros por segundo por megaparsec. El segundo método funciona desde el extremo opuesto de la historia cósmica. Miras el fondo cósmico de microondas y usas el modelo cosmológico estándar para predecir cuál debería ser la tasa de expansión ahora. El valor de este método, de la colaboración Planck, es de aproximadamente 67,4 kilómetros por segundo por megaparsec, 73 contra 67,4. La diferencia es de aproximadamente un 8%. En la vida cotidiana, el 8% suena como un error de redondeo. En cosmología de precisión, el 8% es un abismo enorme. Un resultado de 5 sigmas significa que si las dos mediciones fueran realmente consistentes y la discrepancia fuera solo una casualidad estadística, la probabilidad de ver una discrepancia de este tamaño por azar es de aproximadamente 1 entre 3,5 millones. Esto no es una casualidad. Algo genuinamente está mal. La pregunta es ¿qué? Las explicaciones conservadoras viven dentro del marco existente. Errores sistemáticos en la escalera de distancias, sesgos en cómo se calibran las cefeidas o en cómo se estandarizan las supernovas de tipo Ia. Errores sistemáticos en el análisis del fondo cósmico de microondas. Estas posibilidades han sido examinadas exhaustivamente. El telescopio espacial James Webb ha confirmado independientemente las mediciones de cefeidas que subyacen al valor local de Hubble, reduciendo la probabilidad de que la medición local esté simplemente equivocada. Los errores sistemáticos que serían necesarios para cerrar la brecha no se han encontrado en ninguna dirección. Las explicaciones más radicales requieren modificar el modelo cosmológico estándar. El modelo Lambda CDM ha sido extraordinariamente exitoso. Predice correctamente la estructura a gran escala del universo, el patrón de fluctuaciones del fondo cósmico de microondas, las abundancias de elementos ligeros producidos en los primeros minutos después del Big Bang y un vasto rango de otras observaciones. Es uno de los modelos físicos más exitosos de la historia. Y la tensión de Hubble nos está diciendo que podría ser incompleto. En la historia de la ciencia, las discrepancias de esta magnitud y persistencia han precedido consistentemente al descubrimiento de algo nuevo: la órbita de Mercurio y la relatividad general, la energía faltante en la desintegración radioactiva y el neutrino, las curvas de rotación de las galaxias y la materia oscura, la expansión acelerada del universo y la energía oscura. La tensión de Hubble es la siguiente entrada en esa lista de números incómodos que se negaron a desaparecer hasta que la física los alcanzó. Y después está la esomalía que ya hemos encontrado una vez esta noche, regresando con relevancia renovada, la anomalía del dipolo de radio. Y después está el flujo oscuro. La afirmación hecha por Alexander Kashlinsky y colegas en la NASA y mantenida a través de análisis posteriores de que los cúmulos de galaxias muestran un movimiento masivo coherente extendiéndose más allá de la escala del Gran Atractor, más allá de la escala de Laniakea, más allá de cualquier estructura gravitacional visible dentro del universo observable. Un flujo sin fuente visible. La colaboración Planck analizó el fondo cósmico de microondas buscando esta señal y no la encontró a niveles estadísticamente significativos. El equipo de Kashlinsky mantiene que la discrepancia entre su resultado y la no detección de Planck viene de diferencias metodológicas y que su señal sobrevive al escrutinio. El debate no está resuelto, la posibilidad no está descartada. Y si es real, solo hay una clase de explicación que la física puede ofrecer actualmente.
Atracción gravitacional desde más allá del horizonte cosmológico, desde estructuras que no podemos ver, desde una región del cosmos donde nuestra luz nunca ha viajado y nunca lo hará. Lo que encuentro genuinamente convincente sobre toda esta colección de anomalías, la tensión de Hubble, la anomalía del dipolo de radio, la afirmación del flujo oscuro, no es ningún resultado individual. Es el patrón. Son mediciones independientes usando métodos independientes apuntando hacia una posibilidad consistente. Que el universo, tal como lo hemos modelado, le falta algo a las mayores escalas. Que los movimientos que hemos cartografiado, extraordinarios como son, culminando en 630 kilómetros por segundo hacia el gran reactor, podrían estar incrustados en un movimiento más grande al que no podemos acceder. Un flujo más allá del flujo, una corriente debajo de la corriente que ya hemos encontrado. Parte 11. La octava capa. Regreso a la silla. Estás sentado en una silla. Quiero empezar ahí, exactamente donde empezamos, porque hemos pasado toda esta noche construyendo algo juntos. Una pila, una arquitectura acumulativa de movimiento. Y antes de ir a la pregunta final, la que puede no tener respuesta, quiero recorrer cada capa una vez más. No como resumen, no como recapitulación, como un ajuste de cuentas. Porque creo que si realmente sientes el peso completo de lo que tu cuerpo está haciendo ahora mismo, simultáneamente, en este instante, la octava capa aterrizará de la forma que merece. Capa 1. La tierra rota. En el ecuador, la superficie bajo tus pies se mueve a aproximadamente 1670 kilómetros por hora, más rápido que la velocidad del sonido a nivel del mar. El suelo se mueve más rápido que el sonido y lo ha hecho durante 4.500 millones de años, y tu sistema nervioso nunca lo ha registrado ni una vez. Silencio sensorial completo en presencia de movimiento supersónico. La rotación también se frena a 1,78 milisegundos por siglo, mientras la gravedad de la Luna continuamente drena momento angular de la rotación de la Tierra. Hace 4.500 millones de años, un día duraba 6 horas. El planeta ha estado desacelerándose desde entonces. Ahora mismo, mientras te sientas en esa silla, el día se está alargando 1,78 milisegundos por siglo. No lo notarás. Nadie que conozcas lo notará, pero está ocurriendo. La capa 1 es supersónica, invisible y se muere lentamente, y es la cosa más lenta de la lista. Capa 2. La Tierra orbita el Sol a aproximadamente 29,78 kilómetros por segundo, 107.000 kilómetros por hora, 30 veces la velocidad de una bala de fusil saliendo del cañón. A esta velocidad, cubres el diámetro de la Tierra en aproximadamente 7 minutos. Mientras dormías anoche, cubriste una distancia de más del doble que la que separa la Tierra de la Luna. Lo haces cada noche de toda tu vida. La capa 2 es 60 veces más rápida que la capa 1, e igualmente perfecta, completamente invisible para cada sentido que posees. Capa 3. El Sol orbita el centro de la Vía Láctea. La velocidad es de aproximadamente 230 kilómetros por segundo. Eso es aproximadamente 8 veces más rápido que la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Es más rápido que la sonda solar Parker en su acercamiento solar más cercano. La cosa más rápida que la humanidad ha construido jamás. Tu silla se mueve más rápido que eso ahora mismo. El Sol ha completado aproximadamente 19 a 20 de estas órbitas galácticas desde que se formó. Cuando la órbita actual comenzó, los primeros dinosaurios apenas aparecían en la Tierra. Toda nuestra historia civilizatoria ocupa una porción de tiempo tan pequeña respecto a una sola órbita galáctica que representarla con precisión en una línea de tiempo requeriría una línea más fina que un átomo. Capa 4. El Sol también se mueve a través del medio interestelar local a aproximadamente 22 a 26 kilómetros por segundo. La heliosfera, la vasta burbuja magnética generada por el viento solar del Sol, está arando a través de este medio, creando una onda de choque en la dirección de viaje, comprimida en la parte delantera y estirada en una larga cola detrás de nosotros. Estamos en transición.
En los próximos miles de años, un parpadeo en estándares cósmicos, el sistema solar saldrá de la nube interestelar local y entrará en la vecina nube G. El entorno interestelar a nuestro alrededor cambiará. Capa 5. La Vía Láctea se acerca a Andrómeda. La velocidad de cierre es de aproximadamente 110 kilómetros por segundo. Andrómeda está más cerca hoy de lo que estaba ayer. Los fotones que golpean tus ojos cuando miras esa mancha tenue en el cielo nocturno dejaron su fuente hace 2,5 millones de años, cuando los ancestros del ser humano moderno fabricaban herramientas de piedra toscas en el este de África. Una colisión en cámara lenta, ya en marcha, absolutamente cierta y actualmente invisible, excepto como una mancha tenue que la mayoría de la gente nunca ha notado en el cielo nocturno. Capa 6. El grupo local fluye hacia el gran atractor, hacia el centro gravitacional del supercúmulo de la Niaquea, a aproximadamente 630 kilómetros por segundo. Este es el mayor flujo gravitacional coherente que la ciencia humana haya cartografiado jamás. Empuje desde atrás, atracción desde adelante, 630 kilómetros por segundo. Tu cuerpo incrustado en ello ahora mismo. Y tu cuerpo no reporta nada. Quietud absoluta. El sistema de detección de movimiento más sensible del mundo conocido, el aparato vestibular humano, no tiene absolutamente nada que decir sobre 630 kilómetros por segundo de flujo cósmico coherente. Capa 7. El espacio mismo se expande, no galaxias moviéndose a través del espacio. Espacio creciendo, impulsado por la energía oscura, un componente que constituye aproximadamente el 68% del contenido energético total del universo. Indetectable directamente, caracterizado solo matemáticamente, y recientemente sugerido por los resultados de DESI de 2025 como posiblemente evolutivo en lugar de constante. Tu silla no está siendo separada de la Vía Láctea por esta expansión porque la gravedad local mantiene al grupo local unido contra la expansión en estas escalas. Pero todo más allá del grupo local está siendo arrastrado lejos, y a distancias más allá de aproximadamente 14.000 millones de años luz está siendo arrastrado más rápido que la luz. Esta es la capa 7. Es tan diferente en naturaleza de las capas 1 a la 6 que apenas merece la misma palabra, movimiento. Pero es el movimiento más trascendental de todos, porque determina la estructura última y el destino de todo, y está impulsado por algo que no podemos explicar. 7 capas, 7 movimientos simultáneos, independientes, no cancelables, acumulativos, todos ocurriendo a tu cuerpo ahora mismo. Todos generando cero sensación. La pila es real. La pila está medida. La pila eres tú ahora mismo en la silla. Y ahora la octava capa no es una medición. Quiero ser preciso sobre esto, porque la precisión importa cuando estamos al borde de lo que la ciencia puede actualmente establecer. La octava capa es una posibilidad. Una implicación extraída de varios hilos independientes de datos anómalos que, cada uno por su cuenta, podrían ser explicables como error de medición o imperfección del modelo, pero que juntos apuntan en una dirección que es difícil de ignorar. Si la octava capa existe, si los 7 movimientos medidos que hemos trazado esta noche están ellos mismos incrustados en un movimiento más grande, un flujo masivo del universo observable entero respecto a algo más allá de su propio borde, puede que nunca podamos confirmarlo. Y no me refiero a nunca en el sentido de no en nuestras vidas o no con la tecnología actual. Me refiero a nunca en el sentido de que la física misma podría prohibirlo permanentemente. El horizonte cosmológico no es un problema de ingeniería, es una consecuencia de la velocidad finita de la luz combinada con la expansión acelerada del espacio. Más allá de cierta distancia, la expansión es lo bastante rápida como para que ninguna señal originada allí pueda nunca alcanzarnos, sin importar cuánto tiempo esperemos, sin importar cuán poderosos sean nuestros instrumentos, sin importar cuán ingeniosos sean nuestros métodos. La información simplemente no puede cruzar la distancia.
Si la fuente de un posible movimiento de octava capa yace más allá de ese horizonte, solo podremos ver sus efectos en los residuos de datos anómalos, en las tensiones entre mediciones, en las grietas de un modelo que encaja con casi todo, pero no con todo. Nunca su fuente. Somos pasajeros en un vehículo sin ventanas. Podemos sentir los giros, podemos medir la aceleración, podemos cartografiar cada camino por el que hemos pasado, cada gradiente del terreno bajo nosotros, cada capa de movimiento que el vehículo realiza. Pero la mano en el volante, si hay una mano, está fuera del vehículo, y el vehículo no tiene ventanas, y las puertas están selladas por las leyes de la física mismas, y no se van a abrir. Esto no es un fracaso de la ciencia. Es la ciencia haciendo exactamente lo que la ciencia hace. Trazar el mundo observable hasta sus bordes y después pararse en esos bordes y ser honestos sobre lo que hay más allá. La respuesta honesta al borde de todo lo que podemos medir es esta. No lo sabemos. Tenemos 7 capas confirmadas. Tenemos anomalías sugiriendo una octava. Tenemos un horizonte que puede ocultar permanentemente la fuente. Y tenemos un modelo del universo que es extraordinario en sus éxitos y cada vez más presionado en sus costuras. Estás sentado en una silla. La silla se siente completamente quieta. Cada señal propioceptiva que tu cuerpo genera, cada salida de tu sistema vestibular, cada lectura de los sensores de gravedad en tu oído interno, todos coinciden, no pasa nada. Estás en reposo, cada uno de ellos se equivoca. Estás girando más rápido que el sonido. Estás orbitando 30 veces más rápido que una bala. Tu estrella supera a la máquina más rápida que la humanidad ha construido jamás en su viaje alrededor de una galaxia tan grande que una vuelta toma 230 millones de años. Tu sistema solar deriva a través de una nube de gas interestelar de camino a una nube diferente. Tu galaxia cae hacia otra galaxia en una fusión que remodelará a ambas más allá de todo reconocimiento. Tu supercúmulo fluye a 630 kilómetros por segundo hacia un centro gravitacional que ni siquiera podíamos ver hasta que aprendimos a mirar a través de nuestra propia galaxia con ondas de radio. Y el espacio en el que estás incrustado se expande, impulsado por algo que constituye el 68% del universo y que no podemos detectar directamente, a una tasa que discrepa con nuestras propias predicciones teóricas por casi 6 desviaciones estándar. Y posiblemente, todo eso está a su vez en movimiento respecto a algo más allá del borde de todo lo que podemos ver. Algo cuya firma gravitacional puede estar susurrándonos a través de las anomalías en nuestros datos ahora mismo. En el dipolo de radio, en la tensión de Hubble, en la señal disputada del flujo oscuro. Algo que podríamos reconocer como real mucho antes de que podamos confirmar su fuente. Una mano que podemos sentir pero no encontrar. No hay quietud. Nunca ha habido quietud. La quietud es la historia que tu sistema nervioso te cuenta porque no tiene punto de referencia fuera del movimiento en el que estás incrustado. No eres un observador estacionario viendo al universo moverse a tu alrededor. Eres parte del movimiento. Eres una de sus expresiones. El universo no está pasando alrededor de ti. El universo está pasando como tú. Esta disposición particular de átomos realizando este conjunto particular de velocidades simultáneas en esta silla, particular en este momento, particular de la historia de 14.000 millones de años de todo. La silla en la que estás sentado es uno de los objetos más activos del universo. Siempre lo ha sido.